Hola, buenas, ¿cómo les va? Buenas tardes. Iniciamos otra clase de los lunes por la tarde. Y esta vez, Dionisos de Tebas. Bueno, Dionisos en realidad lo comenzamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Pero lo que voy a hacer es revisar un poco todo lo que dije la semana pasada, porque se los dije un poco así a las apuradas, porque, ¿se acuerdan? La semana pasada nos dedicamos a Cadmo mucho tiempo y eso nos impidió que adentráramos en la vida de Dionisos. Yo les dije que elegía Dionisos a continuación de Edipo porque ambas familias venían de este gran personaje que era Cadmo, Cadmo casado con Armonía, que fundan Tebas, etc. Y entonces era interesante seguir esta conexión. Además de que esta divinidad realmente es muy interesante para desarrollarla y para leer los textos de los trágicos que han quedado sobre él. A raíz de eso les quiero contar que, si bien cuando hablamos de los trágicos hablamos realmente de Esquilo, Sófocles y Eurípides, nunca mencionamos otros trágicos del siglo V porque en realidad quedó poco de la vida de ellos, algunas menciones y muy pocos fragmentos, apenas unos títulos, y entonces, pero de ellos quedaron sí varias obras. Entonces, lógicamente, uno trabaja con ellos tres. Dionisos no es una divinidad que haya dado, digamos, material para que se escribieran muchas obras. No así que nosotros sabemos, por ejemplo, de Edipo, ¿verdad? Que tenemos Edipo rey, Edipo en Colono, los 7 contra Tebas, Antígona, etc. Y tenemos una cantidad de obras que dejaron ellos. ¿Por qué? Porque el material y digamos, el paradigma edípico era muy interesante para el siglo V y para ellos desde todo punto de vista, desde el punto de vista religioso, social, político, etc. Dionisos, en cambio, no les pareció, digamos, muy ejemplificador y paradigmático. Pero esto contrasta con el hecho de que, si bien nosotros, cuando conocemos el teatro griego, ya lo conocemos absolutamente estructurado en un edificio determinado, ¿verdad? Con toda una estructura tanto literaria, edilicia, musical, social, etc. Y con una influencia social muy grande, el teatro proviene, es lo que dice, digamos, la historia literaria de lo que se ha podido reconstruir, proviene de los rituales dionisíacos. Y sin embargo, este personaje, esta divinidad, que es central a los fines del teatro, no es la que más proporcionó modelo material literario en las obras de teatro. La obra que queda sobre Dionisos es la de Eurípides, el tercero de los dramaturgos que nosotros mencionamos, que vive desde mitad al finales del siglo V, ¿verdad? Y que se llama Las Bacantes. Ni siquiera tiene el título, ¿verdad? O ni siquiera tiene en el título el nombre de esta divinidad. En realidad, cuando Eurípides la escribe, le coloca el nombre precisamente de las personas que integraban el cortejo de Dionisos, que eran las bacantes. Ya de ellas vamos a hablar en su momento. Pero no podemos decir que los otros autores no hayan escrito. Esquilo escribió incluso una tetralogía que era sobre uno de los episodios de la vida de él, que es el episodio con el rey Licurgo. Es un episodio muy determinado, muy dramático, digamos así. Y Sófocles no lo menciona mucho, pero de todas maneras sí se sabe que escribió también acerca de Dionisos. Pero bueno, lo que nos interesa es
que la obra que queda en concreto completa, excepto 2 o 3 versitos del final, es Las Bacantes. Bien, esa obra que yo les voy a mandar, les tengo que decir que Eurípides la escribió en Macedonia, no la escribe en Atenas. Eurípides es un autor muy, digamos, filosófico en su forma de escribir, y además un hombre que le interesó mucho la parte religiosa. La parte religiosa como uno de los estamentos sociales de ese momento. Entonces, él se tiene que ir, yo los otros días creo que se los mencioné, él al final de su vida, tenía 70 y pico de años, se va de Atenas. Algunos dicen que por razones políticas, otros dicen que porque estaba harto de... Él vive, no la decadencia ya de la polis, pero sí una época en que la polis ha entrado en cierto declive, y entonces él está como un poco cansado de estar permanentemente como luchando desde la ideología de él esa situación. Y entonces no se sabe si es que le piden que por favor se vaya o él decide irse motu propio. Entonces desde Macedonia él va a mandar junto con otras obras esta obra que se llama Las Bacantes. Es una obra muy particular porque trabaja un tema que para los griegos era bastante problemático, digamos así, que es la reinstitución de una divinidad que los griegos tenían bastante subsumida, a pesar de que emergía en todo lo que se llamaban los misterios. Siglo V, la religión que, digamos, es la más importante para los griegos de ese momento es la religión apolínea. Los otros días se los dije, y los otros días hicimos una mención a Apolo, y les dije que un día vamos a ver la vida de Apolo realmente, porque es muy interesante y como divinidad es muy importante. Pero bueno, la religión apolínea, y a partir sobre todo del oráculo de Delfos, es una religión política, digamos así, que mantiene en la política ciertos y determinadas pautas. Entonces, uno de los personajes que vamos a ver en este momento, que es Penteo, es un personaje eminentemente político y eminentemente apolíneo, en su forma de pensar, en su forma de desempeñarse. Eso, entonces, lo que les quería decir acerca de Eurípides es eso. No se sabe en realidad, concretamente, por qué él de pronto, después de haber escrito la cantidad de obras que escribió, pero de las cuales 18 se conservan, o sea, son muchas obras las que se conservan, en las que esta divinidad no aparece para nada, excepto, les tengo que decir, cuando yo digo no aparece para nada, no es que no aparezca mencionada en algún momento, sí aparece, pero aparece, por ejemplo, los coros cuando nombran a las divinidades, como los otros días cuando leíamos el coro en Edipo, vieron que aparece una lista de divinidades y entre las cuales a veces aparece Dionisos. Eso sí, de esa forma sí se lo menciona, porque es una divinidad que está en este momento en el Olimpo de los griegos ya. Obviamente, a pesar de que le costó mucho entrar al Olimpo, le costó mucho ser aceptado, y eso es también, eso forma parte también de su forma de ser, esta lucha por ser aceptado, esta lucha por volver al Olimpo. Bien, eso no tiene nada que ver con que en realidad no es una religión
así abierta, una religión que todo el mundo profese. No. Y entonces, probablemente, cuando Eurípides va a Macedonia, Macedonia culturalmente está un poquitito más, no me gusta la palabra atrasada, pero de todo en cultura, porque cada cultura tiene su desarrollo y su forma de ir progresando, pero en relación al, digamos, al siglo V de Atenas, está es un poco más primitiva. Y probablemente, sobre todo en los confines de Macedonia al norte, todavía se sigue manteniendo la religión dionisíaca de forma más pura. La religión dionisíaca implica muchos rituales, mucho rito, mucho trabajo, digamos, espiritual y físico al aire libre, y entonces muchos cánticos, muchas danzas, muchos bailes. Claro que en Grecia ya no, por lo menos en Atenas, pero sí probablemente al norte de Macedonia. Y entonces, Eurípides allá se enfrenta, reconoce todo esto en esos lugares, y en una de esas le interesan ciertas cosas para decirle a sus coterráneos, miren, hay algunas cosas de esta religión que podríamos tener en cuenta, que nos podría dar algunas pautas de cómo seguir manteniendo estas democracias que tenemos, esta forma política de vivir, y entonces yo se los mando. Lo escribió, no se lo pone en escena en vida de él, se lo pone en escena inmediatamente después de la muerte de él. Pero es una obra que es considerada brillante desde el punto de vista no solamente de la estructura literaria, sino también de los conceptos que se van manejando. Y que son realmente factibles de ser discutidos o no, incluso en su propio momento. Bien, entonces, ustedes van a tener las vacantes de Eurípides, pero las vacantes comienzan muy entrada la vida de él, es decir, ya cuando él es adulto y cuando él pretende volver a Grecia. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es, les voy a contar la vida de él, pero como si fuera un cuentito folclórico, porque además tiene muchos datos folclóricos, así como el mito de Edipo, obviamente. La vida de Dionisos tiene muchos datos folclóricos. Nosotros ya hemos hablado de el nombre de él, ¿verdad? Que nosotros lo conocemos como Baco. ¿Por qué? Porque, como les decía, a los romanos les interesó más el nombre probablemente porque era más fácil y captaba más rápidamente la parte de la personalidad de Dionisos que a los romanos les interesaba. Entonces lo llamaron Baco directamente, y les comenté que Baco era en un principio un epíteto puesto a Dionisos. Decíamos, así como decimos Dionisos Bromios, decíamos, o Huevoe, decíamos Dionisos Baco. ¿Por qué? Porque Baco significa el que canta y danza de una forma estruendosa, ¿verdad? De una forma, digamos así, frenética, en una especie de delirio. Y entonces, eso es Dioniso, el que canta y danza frenéticamente. Eso significa Baco. Pero, con el correr del tiempo, el nombre Baco pasó a ser sinónimo de Dionisos. Y además, como les decía, ¿se acuerdan que la palabra Dionisos está dividida en di, ¿verdad? Y después todas las otras partes y de la palabra, y entonces este di significa dos. Y como él en realidad apareció a la vida dos veces, una del vientre de su madre a los 6 meses y otra del muslo del padre
que se acuerdan que yo les decía que Bernal le decía Anca del padre. Sería la segunda vez. Entonces Dionisos significa el nacido dos veces o el que pasa dos veces por la misma puerta. Tiene esa idea. Pero además hay otros que dicen que, como en un determinado momento él fue mandado a Nisa, una Nisa que dicen que quedaba en el Asia o en África, en Etiopía, a lo mejor. Entonces a lo mejor su nombre de Di Nisa, como si hubiera ido dos veces a Nisa, o como si fuera procedente de Nisa, este personaje. O sea, el nombre de Dionisos es un nombre más complejo etimológicamente, que para los griegos en su momento debe haber tenido muchísimo matiz, muchísima importancia. Pero que los romanos después, viendo cómo esta divinidad se desempeñaba y lo que significaba cuando los romanos lo conocen a los griegos, o sea, tienen más contacto, ¿verdad? Y ahora entonces, paréntesis, para ver una parte de historia. Históricamente, los romanos, digamos así, acuérdense que aparece Roma 753 a.C. A partir de ahí, Roma comienza su desarrollo como ciudad y comienza su expansión, etc. Pero recién, en el siglo III, es que ellos tienen un contacto más fluido con los griegos. Entonces, lógica, en esa época, siglo III, claro, Grecia ya no tiene la importancia ni cultural, ni política, ni social que tenía en el siglo V cuando se escriben las vacantes. Entonces, para el siglo V, Dionisos sí era Dionisos, pero después se fue como degradando su figura, se fue transformando y fue quedando nada más que ciertos y determinados aspectos de esa religión. Y entonces, cuando los romanos conocen a los griegos, lo que conocen es esta especie de Dionisos un poco más relajado, que ya no es aquel Dionisos del siglo V, sino que es un Dionisos más relajado, este Baco que ellos conocen de las fiestas orgiásticas. Y entonces, lógicamente, y lo asocian inmediatamente con la vid y con el vino, y eso es lo que en realidad pasa a Roma. Y en Roma se fueron desarrollando abiertamente una serie de festividades orgiásticas que en el 168 tuvieron que ser casi prohibidas, realmente, porque denigraban mucho el aspecto moral de la sociedad romana, cosa que a los gobernantes no les interesaba tenerlos de esa forma. Pero bueno, de todas maneras, Baco va a permanecer durante mucho tiempo en Roma y va a ser realmente una divinidad que tiene muchas relaciones entre las otras divinidades en Roma. Pero bueno, eso en relación a historia. Vuelvo al siglo V, en Grecia. Entonces, lo que a mí me interesa contarles es quién es este personaje. ¿Quién es? ¿Se acuerdan que yo les llamaba personaje porque es parte de una obra literaria, como es la tragedia? Entonces, ¿quién es este personaje? Y ¿cuál es su vida? Su biografía. Así como les conté la vida de Edipo, ¿verdad? Les cuento entonces la vida de Dionisos. Y después, entonces, una vez que contemos la vida de Dionisos y que sepamos quién es por datos, ¿verdad? Entonces, Eurípides va a tomar una partecita de esa vida, ¿verdad? Y va a desarrollar la obra de las vacantes. Bien, pero antes también quería comentarles lo siguiente, porque yo les decía que parecía incongruente que no se tratara este personaje desde el punto de vista literario
a través de muchas obras, siendo que en realidad el teatro nace en los rituales y festividades dionisíacas de muchos siglos antes. Es una religión, no es una religión nueva, ni es un mito nuevo. Sus rituales son antiquísimos. Y durante los rituales de esta divinidad, que se desarrollaban sobre todo en los bosques y al aire libre, todos, fuera de la ciudad. Nunca fue una divinidad de la polis, siempre fue una divinidad rural, como la mayoría de las divinidades griegas que provienen, ¿verdad?, de Gea, de la tierra, de Cibeles, de Ceres, de Demeter. Ese tipo de divinidades, ¿verdad?, tenían como mucho arraigo en el pueblo griego. Bien, Dionisos es uno de estas divinidades. Y entonces, los rituales y la forma de honrar a la divinidad era a través de rituales en los bosques, fundamentalmente. Le interesaba eso. Es una divinidad de la naturaleza. Es una divinidad que nos va a indicar el nacimiento, el desarrollo y la muerte, ¿verdad?, aunque aparente, pero de todas maneras. Acuérdense que si bien los dioses griegos, ¿verdad?, son, entre comillas, inmortales, eso no significa que en algún momento no tengan por alguna razón la posibilidad de desaparecer. O sea, la inmortalidad de los dioses griegos está sujeta a ciertos y determinados predicamentos. Tampoco son eternos, porque acuérdense que todas esas divinidades han nacido. O sea, que esas divinidades, las divinidades de los griegos son divinidades muy particulares y que hay que tener muy en cuenta esos datos. Porque es la divinidad que está reflejando la vida del ser humano. Volvemos a lo mismo, acuérdense lo que dijo Protágoras. El hombre es la medida de todas las cosas, el hombre es el centro de todas las cosas. Por lo tanto, esas divinidades del panteón griego reflejan mucho de lo que en realidad es el hombre. Y es por eso que esta divinidad tiene tanto peso, porque el hombre está compuesto de una parte apolínea, pero de una parte dionisíaca, que es la mitad de su ser. Entonces es una parte muy importante. Bien, en esos rituales, en el campo, pero no en el campo abierto, no en la pradera, es siempre cercana a los bosques. Y en esos lugares no existía, por supuesto, un sacerdote único, porque nunca hay, volvemos a lo que dijimos al principio, la religión griega no es una institución reglamentada, ¿verdad?, con sacerdote, con categorías, etc. Entonces, año tras año, en esos rituales, alguien asumía el ser el que llevaba la voz cantante, y bueno, se entonaban himnos, danzas, etc., en honor a la divinidad. Después vamos a ver las características cuando leamos las vacantes, las características de estos rituales. Y claro, en un determinado momento de la historia, alguien dice, muy bien, vamos a ver, ahora vamos a cantar tal cosa, ahora vamos a cantar tal otra. Y es una especie como de, va organizando el ritual, ¿verdad? Eso pasa en todos los rituales. Aparece un determinado momento en que se comienza a, digamos, pautar el ritual. Y pautar la forma de cantar, y el tipo de canto, y el momento en el que se canta. Y además, qué parte de la vida de la divinidad se canta, qué interesa más en este momento. Porque claro, si el ritual es para honrar a la divinidad, en quien hay que pensar es en la divinidad, a ver qué es lo que a la divinidad le interesa más. Por lo tanto, lo que se hace es ver cómo se va organizando levemente. Pero bueno, aparece una persona que dice, muy bien, ahora va a cantar esta parte. Entonces, como que aparece un corifeo, un
director del coro, ¿verdad? Entonces ya separamos el coro, joros, ¿verdad? Acuérdense que coro significa cantar y danzar, no solamente eso. Y separamos el corifeo. Pero después aparece también, o este mismo corifeo, parece muy bien. Yo ahora les voy a contar una parte y ustedes después cantan acerca de la parte que yo les relato. Y ahí aparece un primer actor, ¿verdad? Que probablemente no sea el protagonista, porque el protagonista es una forma como el actor toma uno de los determinados personajes. Bien, eso va a aparecer ya en el teatro constituido. Pero por ahora tenemos un señor que, digamos, hace de actor o actúa una parte, la dice, ¿eh? Y el resto canta. A medida que va pasando el tiempo, ¿verdad? Eso se va a ir perfeccionando. El tipo de canto que se canta fue llamado ditirambo. En un principio era espontáneo, ¿verdad? Y de eso no se tiene registro, obviamente. Pero con el correr del tiempo, el ditirambo fue tomado por poetas que lo fueron realmente armando, estudiando y estructurando. En un principio el ditirambo tenía su forma, sus pautas para la parte musical y para el contenido. Pero después, con el correr del tiempo, algunos autores dijeron, a ver, ¿y si en esta estructura literaria, en lugar de hablar de Dionisos, hablamos de algún otro héroe? Y bueno, el ditirambo se fue convirtiendo en una forma de expresión, ¿verdad? Digamos, a ciertos y determinados personajes importantes, y dejó de ser el tipo de poema exclusivo para Dionisos, pero en un primer momento era simplemente dedicado a Dionisos. Se supone que de estos cantos y de esta especie de interactuar de este primer personaje, etcétera, con el coro, ¿verdad? En donde se tomaban las partes más, digamos, sufridas del personaje, fue con el correr del tiempo naciendo la tragedia. ¿Qué significa tragedia? En realidad tragedia etimológicamente viene de tragos, que en griego significa macho cabrío, y ode, que significa canto. Entonces, tragoidía significaba esto. Los cantos, ¿verdad? Y todo este ensamble de palabra y de música, en honor, y ahí está, al macho cabrío, no. En donde se utilizaba un macho cabrío, ya sea como forma de sacrificio, también porque se utilizaba como vestuario. Bueno, Zeus también utiliza la égida, ¿verdad? Que es una especie como de casulla que él se hace con la piel de la cabra maltea. Bueno, la piel del macho cabrío servía también como parte del vestuario. De hecho, que Dionisos lo utiliza así. Habrá parte de su vestuario, parte de un macho cabrío. Y también podía ser, no solamente porque se sacrificara un macho cabrío, sino que cuando estas festividades se transforman en festivales, en realidad competitivos, para ver quién lo hacía mejor, se daba como premio un macho cabrío. De todas maneras, la tragedia nace desde el punto de vista del contenido, ¿verdad? De las partes sufridas. No les quiero decir ni dramáticas ni trágicas, porque ninguna de las dos palabras reflejaría esa parte. Entonces, por eso, de las partes más sufridas, de las partes más dolientes, más patéticas de la divinidad. Entonces, cuando
a fines del siglo VI, principios del siglo V, se trata de traer hacia la ciudad este tipo de rituales para organizarlos y para que sirvan a la comunidad desde la polis y no solamente que sean unas festividades agrarias, entonces hay que darles un poquito de forma, pero también hay que darles un lugar donde eso se desarrolle, ¿verdad? Y entonces, tomando por un lado música y contenido y por otro lado un ámbito en el cual esto se desarrolla, nosotros vamos a tener, con el correr del tiempo, lo que es el teatro desde el punto de vista literario y desde el punto de vista edilicio. Entonces, una vez que se organiza digamos, desde el punto de vista literario, hay que ir viendo quiénes intervienen, qué es lo que se hace, qué es lo que se hace con el coro, porque en realidad en la tragedia griega lo más importante, y desde un comienzo fue así, es el coro, porque es el coro el que lleva, parece tonto decirlo así, pero la voz cantante del sentido de toda la tragedia, la que va desentrañando, ¿verdad?, los temas fundamentales, lo que en realidad la lectura que el propio autor hace de lo que se desarrolla en el escenario. Es complejo, pero a la vez, cuando uno ve una obra de teatro, que la escucha atentamente, se da cuenta de que en realidad el coro es tremendamente importante. Bueno, entonces, lo que nosotros tenemos que ver es cómo se desarrolla esta estructura literaria en un plano edilicio determinado y que tienen mucho que ver una con la otra. Bien, fíjense, tenemos entonces uno o dos actores, un coro y un ámbito. Entonces tenemos que ver cómo, si en el bosque nosotros teníamos un lugar donde estaba el coro y un señor subido arriba de una tarima o de lo que fuera, dirigiendo esto, de la misma forma lo vamos a tener que hacer acá. Entonces se establece lo que después va a ser el escenario y un lugar, que es la orquesta, donde está el coro. Y alrededor de todo eso se sitúan los que van a ver eso. Es el lugar desde donde van a ver eso, ¿cómo se llama? Theatron. En primer lugar, es el lugar desde donde se ve, ¿verdad? Muy bien, después con el tiempo se va desarrollando la escenografía, se va estableciendo bien toda la parte de los asientos, se hace bien la separación, pero en primera instancia, en el medio de la orquesta, se coloca un altar a Dionisos. Y el asiento principal, que está en la primera fila de toda la gradería, está dedicada al sacerdote de ese año, al sacerdote de Dionisos. Acto seguido, hay que ver en qué momentos se pueden presentar las obras dionisíacas, porque hay otro tipo de obras y hay otro tipo de actividades y otro tipo de festividades. La liturgia del año griego está plagada de festividades a distintas divinidades, a los distintos héroes, a las distintas situaciones sociales. Entonces hay que ver cuándo se elige y qué tipo de obra se presenta. Muy bien, se decide que entonces las tragedias, una vez al año, se presentan en las grandes dionisíacas. Después hay otras obras que se presentan, por ejemplo, las comedias, en otra reunión que se llaman las Leneas. Y así sucesivamente se va diciendo, digamos, el momento y el lugar. El lugar ya lo tenemos. Pero el momento de la liturgia, ¿cuándo? Como por ejemplo, nosotros decimos, bueno, 25 de diciembre tal cosa, 8 de diciembre tal otra, 19 de abril tal otra cosa. Dentro de la religión cristiana, ¿verdad?
en su liturgia. De la misma forma se organizaron las festividades en Grecia. Y entonces, durante las grandes dionisíacas, ya después vamos a ver por qué hay 4 fiestas dionisíacas en el año, ¿verdad? Porque hay 4 momentos importantes en la vida de esta divinidad que coincide con 4 momentos importantes del desarrollo de la naturaleza durante el año, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento se hacían estas fiestas? Bien, entonces, ya tenemos esto. Ahora les voy a ir diciendo, antes de comenzar la historia, el cuentito de la vida de él, una serie de palabras que les voy a ir aclarando, así que les doy un minutito por si quieren un lápiz y un papel y vuelvo dentro de un ratito. Sigo ahora. Entonces, a ver, voy a ver bien, muy bien, ahora estamos de nuevo en camino. Fíjense, las palabras que les voy a ir diciendo para que no las sorprenda cuando las diga son algunas de estas las siguientes. Si me refiero a Dionisos, el cortejo de Dionisos, a veces lo llamamos, en lugar de cortejo o grupo de bacantes, le llamamos tíasos, tíasos con T, T-H-I-A-S-O-S, tíasos. El tíasos de Dionisos está compuesto por bacantes, o el tíasos de Dionisos está compuesto por ménades. Ya los vamos a ver. ¿Qué es el tirso? El tirso es como una vara, como si fuera un cayado, que en el caso de Dionisos es un cayado muy especial, porque tiene, no es la lanza, ni siquiera es el cayado curvo que llevan, por ejemplo, los sacerdotes, como lleva Tiresias, o como llevaba Calcante, solamente para apoyarse, porque él en realidad no necesita un cayado porque no pueda caminar, es decir, tipo bastón, ¿verdad? Simplemente para ir marcando el ritmo, ¿verdad? Para ir señalando, pero de todas maneras es de esa forma, es como una vara que tiene pámpanos, que tiene piñas, que tiene flores, ¿verdad? Que tiene hiedra, etcétera. O sea, es muy particular. Lo que sí, claro, uno dice que realmente qué hermoso, qué natural, qué digamos florido, qué colorido, etcétera. Sí, pero dado que Dionisos es una divinidad muy especial, la otra punta del cayado, la que se clava en tierra, se clava en forma de lanza, o sea, termina en una punta muy peligrosa, ¿verdad? Que se utiliza también para matar. Entonces, el tirso que él utiliza es muy especial. Hablamos después de ménades y bacantes. La palabra bacante, ya lo habíamos comentado, viene de la palabra baco, y la palabra baco viene del verbo bakeuo, que es cantar y danzar frenéticamente. Por lo tanto, bacante es el grupo de personas, que yo les decía, normalmente es mujeres, son mujeres, pero los hombres también podían intervenir, pero Dionisos, cuando él quiere volver a Grecia, entonces no va a luchar contra el intelecto del hombre, contra lo apolíneo del hombre. Él va a tratar de ingresar desde la parte emocional, emotiva, ¿verdad? Desde esa otra parte que el griego estaba dejando de lado. Y para él, entonces, ¿quiénes son más emotivos, más emocionales, menos intelectuales? Estoy hablando del siglo V, No voy a discutir ahora feminismo ni nada. La mujer. La mujer y el hombre que se permite la emoción,
¿verdad? Que se permite el sentir, que se permite el pathos. Entonces, lógicamente, su cortejo está integrado normalmente por mujeres. A esas mujeres son las bacantes. Pero, en un determinado momento de la vida de Dioniso, ya lo vamos a ver, Zeus lo coloca entre las ninfas, que después van a ser las Híades, entre ninfas para que lo cuiden, lo eduquen y lo oculten de Hera. Estas ninfas que cantaban y danzaban de forma frenética, como si estuvieran enloquecidas y estuvieran fuera de sí, son las Ménades. La palabra Ménade viene del verbo maino, en realidad que significa enloquecer, estar como ebrio, enloquecido, fuera de sí. Entonces, esas son las enloquecidas, las Ménades, que en un determinado momento después se asocian con las bacantes en el nombre, obviamente. Entonces nosotros decimos a veces bacantes o Ménades, pero en un principio el mito hace la distinción. Ménades son las ninfas que lo contuvieron a Dionisos en su primera época, y bacantes van a ser las que forman el cortejo de él a posteriori. Después, bueno, voy a utilizar la palabra frenesí, éxtasis y delirio místico. Delirio místico que se obtiene, ¿verdad?, en un determinado momento a través de la ingesta, y acá viene la cuestión del vino, ¿verdad? A través de la ingesta del vino, pero a través también de una serie de elementos que producen una especie de dejar que la mente no esté permanentemente marcándonos el camino, ¿verdad?, como diría Platón, sino que nos permitimos esa otra parte del hombre que está subsumida por Apolo. Después vamos a hablar de desmembramiento de animales, es decir, arrancarlos en pedazos. Eso en griego se dice sparagmos, pero yo les voy a decir directamente descuartizar o desmembrar los animales. Y la homofagia, porque los rituales dionisíacos tienen en un determinado momento esto, digamos, que impacta mucho, porque culturalmente siempre se lo tuvo como lo prohibido, lo malo, lo nefasto, ¿verdad?, que es la homofagia. Homofagia viene de la palabra homos, no homos semejante a otro, sino homos, que significa crudo, es la carne cruda, y fagos, ¿verdad?, de donde viene, por ejemplo, fagocitar, que es comer carne cruda. Porque en los rituales dionisíacos, una de las partes del ritual era precisamente eso, poder algunas veces llegar a comer carne cruda de esos animales que desmembraban. Bien, sí, en los rituales, cada divinidad tenía preferencia, digamos así, por ciertos y determinados instrumentos musicales. En el caso de los rituales dionisíacos, los instrumentos que se utilizaban eran tímpanos, timbales, flautas, ¿verdad? La flauta que marca el ritmo, que es la flauta que después va a quedar dirigiendo el coro, ¿verdad?, dándole el ritmo al coro, ¿verdad? Y los timbales y los tambores, que marcaban el compás de la intervención, digamos, cardíaca del personaje. Entonces, esas palabritas van a ir apareciendo, después se aparecen otras, se las voy indicando, sobre todo cuando empecemos a leer la primera parte de la obra, porque ahí en la primera parte van a aparecer otras palabras que a lo mejor en este momento
no las recuerdo, y sí, entonces se las explicaría, pero por ahora eso. Bien, vamos a comenzar, o sea, les voy a decir resumido más o menos la biografía de este personaje. Cadmo, Armonía, Ágave, Semele y otras dos hermanas. Perdónenme un minutito. A veces cuando hablo mucho se me seca la garganta y entonces, bueno, interrumpo unos segunditos y tomo un traguito de café y sigo. Bien, ¿se acuerdan lo que les conté? Que Semele le pide a Zeus que se aparezca y Zeus se le aparece, obviamente, y ella muere incendiada. Y entonces él toma al niño del vientre de la madre, se lo coloca en el muslo, y los 3 meses después, que faltan para el nacimiento, bueno, el niño nace del muslo del padre. Inmediatamente se era por el grito en el cielo. Desde ese momento, ese niño va a ser un paria, un errante, un vagabundo, ¿verdad? Perseguido por esta divinidad, tremendamente celosa y tremendamente cuidadosa de, primero de su marido y segundo de las acciones de su marido. Acciones que ella no puede castigarlo a Zeus, obviamente, pero entonces va a castigar a todos a todos los hijos, ¿verdad? Y entonces Dionisos, así como Heracles en su momento, se va a ver perseguido por esta divinidad. Entonces, en primer lugar, Zeus lo que hace es dárselo a Hermes, a este mensajero que él tiene, ¿verdad? Y le pide que por favor lo lleve a algún lugar para ocultarlo. Entonces, en primer lugar, se lo dan a Ino, perdón, o la otra de las hermanas de Semele, y a Tamante, su marido, pero bueno, Ino. Y ella lo va a cuidar, ¿verdad? Pero lo descubre, la enloquece a Ino, lo enloquece a Tamante, y Dionisos tiene que desaparecer de ahí. Entonces se lo entregan a las ninfas. Las ninfas, sobre todo para que lo camuflen, digamos así, a Dionisos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Van a hacer estas ninfas, que son las Ménades. Lo que van a hacer es disfrazarlo de mujer, ¿verdad? Disfrazarlo a la chiquilla, al chiquillo como si fuera una nena. Entonces, el pelo largo, el vestuario, etcétera, las formas femeninas que él va a tener después en su comportamiento, ¿verdad? Y esta especie de empatía con las mujeres, pero de todas maneras, durante un tiempo está con ellas, pero durante un tiempo después ella lo vuelve a descubrir, lo enloquece a él, y él empieza una vida errante y vagabunda a través del mundo. En primer lugar, él va a ir a Nisa, ¿verdad? Ahí también va a estar oculto un tiempo, de ahí se acuerdan que les dije el nombre de Dionisos. Bien, va a ir a Frigia, va a pasar por Frigia, y en Frigia la diosa Cibeles, que es la diosa de la naturaleza, ¿verdad? Es como la Demeter de los griegos, solamente que es oriental. Esta diosa que maneja la naturaleza, no la tierra, sino la naturaleza, ustedes vieron lo que es la estatua de Cibeles en el centro de Madrid, ¿verdad? Que va en esa especie de carruaje tirado por leones o por panteras, como va a tener el carruaje de él después, que va a tener todo tipo de producciones de la tierra, de flores, de frutos, etc., y de animales que la siguen. Esa es ella, porque es la naturaleza. Va a pregnarlo a él de este ser natural y lo va a purificar. Entonces, lo va a purificar, le va a quitar todo el halo de ilegalidad que ha tenido su nacimiento y su primera parte, le va a dar mucha energía vital, y entonces él va a lograr ir, digamos,
haciéndose, ¿verdad? Como divinidad, y va a ir recorriendo distintos lugares. Va a pasar por África, va a pasar por, por Tracia. En Tracia es donde hay un episodio muy truculento, que es el episodio con el rey Licurgo. Licurgo reconoce en Dionisos una divinidad un tanto misteriosa y que no le gusta nada, entonces trata de ponerlo preso, pone presa a las vacantes son liberadas, digamos, misteriosamente, y Dionisos lo enloquece a Licurgo. Licurgo, en este enloquecimiento, cree que está podando vides y parras, y en lo que termina haciendo en su enloquecimiento, en su enceguecimiento contra la divinidad, es matar a su propio hijo, es cortar a su propio hijo. A posteriori, cuando vuelve en sí y se da cuenta de esto, ¿verdad? La emprende de nuevo contra la divinidad maldice el lugar comienza a ser como estéril en todo sentido, no se produce nada, y el oráculo le dice al pueblo que todo esto se va a acabar cuando Licurgo muera, y obviamente lo matan a Licurgo, y Dionisos sigue viaje. Es decir, Dionisos es ese dios de tipo, como decíamos los otros días, epidémico, es decir, que subliminalmente va ingresando en toda la sociedad, pero que de pronto, si la sociedad no lo admite, Dionisos desaparece. Trata de ir también a la isla de Creta, y para ir ahí a la isla de Creta, mejor dicho no, quiere ir a Naxos, y en Naxos, para ir a Naxos él tiene que cruzar en barco, entonces va cruzando, le pide a unos piratas que lo crucen, los piratas lo reconocen, y dice, bueno, esto es un botín, evidentemente, si lo llevamos preso seguro que nos pagan. Y entonces tratan de sujetarlo, de atarlo, y él, en su poder infinito, lo que hace es despertar la naturaleza. El barco se llena de hiedras, ¿verdad? Y de animales que digamos, son su séquito también. Y entonces los piratas, en su desesperación, se lanzan al mar y se convierten en delfines. Los delfines son estos animales que realmente están cerca de los barcos, que son muy como amigables con el hombre, y dicen que son estos piratas pobrecitos, arrepentidos de lo que habían hecho, que están permanentemente tratando de volver a la tierra o al barco. Pero bueno, estas son las historias que tiene la vida de Dionisos, tiene siempre esa historia. Por último, llega a la India, y en la India permanece mucho tiempo. En la India él va a ser discípulo de cuanta religión exista, y de esas religiones va a ir obteniendo todos los datos que conforman su propia religión. Ahí va a conocer a los sátiros, a los silenos, a Príapo, y va a ir armando un cortejo con toda la gente que lo sigue, y este cortejo va a estar constituido primordialmente por vacantes, pero también silenos, sátiros, animales salvajes muy importantes, y con este séquito él va a tratar de volver a Grecia, porque él sabe que en realidad su lugar en el mundo es Tebas, que es la ciudad de su madre, y además quiere como reivindicar la figura de la madre, porque realmente para él fue lo más importante y lo que lo arraiga a la tierra, y su madre está por ahí, y sin embargo él entiende que la madre de él como divinidad merece estar en el Olimpo con las divinidades. Y entonces comienza el regreso a Grecia. Viene convertido en una divinidad
poderosa, ¿eh? Una divinidad poderosa, y realmente es la divinidad que quiere imponerse a como diere lugar. Él entiende que es la divinidad más importante en este momento, sobre todo porque lo han desplazado. Entonces él va a tratar de luchar contra todos aquellos que lo desplazaron e imponerse, por las buenas o por las malas. Entonces va convirtiendo en los distintos lugares por donde pasa al pueblo, ¿verdad?, que cree en él y que ya está cansado de esta monarquía apolínea, digamos así, y lo hace a través de estos rituales y de estas festividades que él organiza. Cuando llega a Beocia, lo primero que hace es ir a Tebas, obviamente, y es aquí donde comienza la obra Las Bacantes. Es decir, esta divinidad que trata de que Tebas se convierta en una ciudad dionisíaca. Entonces, lo que vamos a hacer desde la próxima clase es comenzar a leer Las Bacantes. Se las voy a mandar, y entonces vamos a ir viendo, en cuanto se las mande, si ustedes pueden, lean la primera parte, el prólogo, que es el prólogo comienza directamente con Dionisos ingresando a Tebas, ¿verdad?, y diciendo quién es, y diciéndonos desde ahí qué es lo que pasa y qué es lo que va a hacer. Bien, les digo lo siguiente. Las Bacantes tienen los siguientes personajes. Dionisos, que viene disfrazado, digamos así, de el extranjero. No se presenta como la divinidad, acuérdense que las divinidades no se pueden presentar como tal, de hecho, pero además él no quiere que sepan, en realidad, quién es este que está llegando. Entonces él viene como el extranjero, el extraño, el otro, ¿verdad? El coro es el coro de las Bacantes, que está dirigida por un corifeo. Intervienen también Tiresias, Cadmo, que es en realidad su abuelo, Penteo, que es su primo, un servidor, un mensajero, otro mensajero, y Ágabe, que es la madre de Penteo. Estos son los personajes, ¿verdad? Y lo primero que él dice, poquitito nomás que lo voy a leer para cerrar esta clase, es lo siguiente. He llegado ya, esto se lo dice al público, para que el público sepa qué es lo que va a pasar y en qué momento Eurípides toma la vida del personaje. He llegado ya a la tierra de Tebas, yo, hijo de Zeus, Dionisos, el mismo a quien hace tiempo engendró la hija de Cadmo, Sémele, que dio a luz con el fuego del rayo. Siendo Dios, he tomado la forma humana para venir a las fuentes de Dirce, a las aguas del Ismeno. Veo cerca del palacio la tumba de mi madre, la muerta por el rayo, y los restos de su morada humeante por el fuego de Zeus, dando perenne testimonio de la venganza de Hera y la ofensa que infligió a mi madre. Bien, después sigue nombrando todo lo que ha pasado y quiénes vienen con él, etc. Y nos va a poner realmente en situación de que sepamos qué es lo que quiere y qué es lo que él va a ir desarrollando. Muy bien, una vez que se va de Tebas, después de este acontecimiento, después del tema que toma las Bacantes, ¿verdad?, él decide también pasar a otros lugares para tratar de imponer su religión. Y por último, después de muchos avatares así, bastante problemáticos y bastante cuestionables, él es realmente asumido por el Olimpo como divinidad del Olimpo, y se le permite, ¿verdad? De todas maneras, ya como divinidad, lo vamos a ver
Cuando Teseo la deja a Ariadna en la isla de Naxos, aparece Dionisos y la rescata a Ariadna. Como divinidad es uno de sus actos, digamos así, loables en muchos de sus aspectos, y, y después va desapareciendo una vez que está ya en el Olimpo, por lo tanto ya está en el lugar que cree que tiene que estar, entre los dioses del Olimpo. Por lo tanto, esta divinidad deja de ser nombrada de esta forma tan trágica. ¿Mm? Esto va a pasar ya cuando a fines del siglo V, principios del siglo IV, ya se empieza a hacer mucha más filosofía, digamos así, y la influencia de la tragedia y del teatro va a empezar a decaer un poquitito en el suelo griego. Entonces, Dionisos como que se va a ir diluyendo, ¿verdad? Porque en realidad la parte más sustanciosa de su vida ha sido antes de desaparecer en el Olimpo. Bien, entonces les mando el texto de las vacantes y lean, bueno, vayan leyendo todo, es impresionante, y vamos a ir comentando todo ese texto. Bien, creo que por ahora basta. De todas maneras, vayan subrayando también aquellas palabras, digamos así, palabras ópticas, esos términos, o aquellas cosas que les resulten a lo mejor un tanto, no difíciles, sino a lo mejor incomprensibles desde el momento del desconocimiento de datos, y me los van pasando por WhatsApp, y entonces así vamos a ver si lo vamos aclarando, y si no, le pido a Graciela Soberán que me mande más el material gráfico, o a Liliana. Liliana, también muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas que están ahí, a Carlos, y bueno, sigamos con Dionisos en la próxima clase. Chao.